Ok, acá vamos con el profe Francisco de un granito de arena a que él, este profe Francisco, está jugando a ser presidente de mi querido Salvador. Si yo fuera presidente de mi querido El Salvador, lo primeritito que haría fuera que donar esos 5 años de sueldo que yo tuviera de presidente, los donara en los 14 departamentos de mi querido El Salvador para infraestructura de mi país. ¿Y cuál es la infraestructura que nosotros necesitamos en El Salvador para ser primer mundo? Carreteras pavimentadas, zonas rurales, escuelas dignas para nuestros niños estudiantes, clínicas, hospitales con medicina, un buen programa general de agricultura, un retiro para esos viejitos que dan 50, 70 años de su vida trabajando y pagando impuestos. Es justo que que les regresemos algo de todo eso que dieron en toda su vida para que sus últimos días sean dignos. Trabajar con esos niños en las escuelas, obligación de que esos niños estudien hasta bachillerato, ese es el mínimo para que queden preparada toda esa población para cuando quieran seguir estudiando, que tengan las puertas abiertas en una universidad, no importa la edad, y, y agregarle a todos esos niños en las escuelas una hora de fútbol para que jueguen grado contra grado, escuelas contra escuelas, y que los maestros sean los entrenadores de todos esos equipos. Y para que esos niños cuando salgan de la escuela, miren, derechito a sus casas, a sus vecindades, a sus caseríos, cantones, sus pueblos, sus ciudades, a seguir practicando el fútbol para que tengamos todo ese talento que nosotros necesitamos para nuestros equipos de segunda división, tercera, primera división, para nuestras selecciones de fútbol. Ahí lo vamos a tener el talento porque ya lo vamos a estar puliendo desde los 3 años, ¿imaginan? No pasar dando lástima como ahorita que no trabajamos con los jóvenes, no trabajamos con los niños, queremos llegar a trabajar con los niños de 15 años adelante. ¿Qué le puede enseñar? Eso y, y comprar esas propiedades que están obsoletas en todo el territorio salvadoreño, comprarlas con dinero del pueblo y esas propiedades repartirlas en la gente que le gusta la agricultura, pero esa gente que le guste, que haga su familia, pero eso sí, no regalado, sino que ahí trabaje y que construya, va a ser su propiedad, pero sin vender, para que toda su creación siga produciendo pero sin regalar, pero va a poder construir y va a ser de él esa persona el único requisito que no va a poder vender. Así que esa sería mi forma de trabajar si yo fuera presidente de mi querido El Salvador. Y como ya tratamos cuáles son los beneficios de carreteras pavimentadas, cuáles son los beneficios de tener escuelas dignas para nuestros niños, cuál es el beneficio de tener clínicas y hospitales con medicina, cuál es el beneficio que si nosotros tenemos un buen programa general de agricultura, ahora vamos a tratar que es tan importante para la población, para todas esas personas que trabajamos, como vuelvo a repetir, 50, 70 años y pagando impuestos. Es justo que nos regresen algo de todo eso que dimos, no que se lo lleven todos esos políticos sinvergüenzas que más nos explotan. Así que, ¿saben qué haría yo con todos esos? Acabaría con todo ese problema que andan ahí con todos esos que fueron excombatientes, que andan dividiéndose entre ellos, solo ellos quieren, pero ellos no se acuerdan de toda esa población que sufrió esa guerra también y que estuvieron trabajando y trabajando y que toda esa guerra les quitaba lo que ellos trabajaban, lo que producían. También esa gente, esa gente que trabajó, que mantuvo a toda esa guerra, también es justo que les demos. Y yo haría general a todo general, toda esa persona. No importa que no haya cotizado, esa persona tiene que tener un retiro ya después que esa persona que ya no tiene fuerza para trabajar, que ya tiene 70, 80 años. Dale un digno retiro, nada más que haya unas oficinas donde vayan a llenar una solicitud para que les regresen, para que les regresen una cierta cantidad de dinero cada mes
para que esas personas, sus últimos días sean dignos, porque recuérdense que todos esos políticos explotan a esas personas, explotaron a esos viejitos. No sean ingratos. Ustedes tienen retiros de 5,000 hasta 25,000 dólares. ¿Se imagina? Ustedes que no producieron nada, ustedes que no dieron nada, que lo único que hicieron fue estafarnos a nosotros, robarnos nuestro dinero. Así que vamos, tomemos conciencia. Si yo fuera presidente, me quiero El Salvador, eso es lo que yo haría con todas esas personas, con esas personas de la tercera edad, que tengan un digno retiro general. Todos esos combatientes que andan peleando igual, fuera un solo paquete para esas personas. Y miren, esa gente que le diéramos ese de regreso de todo lo que pusieron, y se lo vuelven a gastar, miren, y ahí pagan impuestos. Ese dinero regresa otra vez al Estado, regresa al gobierno. Esas son inversiones que no se pierde. Así que esto va para Bukele. Hay que invertir en la zona, hay que invertir en las personas que trabajamos. No invirtamos donde la gente no trabaja. No invirtamos donde el dinero no regresa. Si nosotros invertimos, Bukele, si tú inviertes, pones a trabajar a esos 11 millones de salvadoreños, ¿te imaginas? Tú eres el director, el, el manager, el presidente de esa empresa de 11 millones. ¿Quién tiene esa empresa? Una empresa de 11 millones de trabajadores produciendo, ¿te imaginas? Si lo único que hay que hacer para que esas 11 millones de personas, de seres humanos que trabajamos, lo único que tienes que hacer, lo único que tienen que hacer esos políticos que acabar con la corrupción. Si acabamos con la corrupción, vamos a tener la mejor infraestructura de todos esos países industrializados, primer mundo. Los países que son primer mundo, lo primordial que tienen son la infraestructura del país. ¿Ah? No hay otra manera de salir de esa pobreza mental. No hay otra manera de salir de ser tercermundistas. Nosotros somos tercermundistas. Nosotros los del Salvador somos tercermundistas. ¿Por qué? Por solamente una razón. Por corruptos. Porque la corrupción es lo que no nos deja que salgamos de esa pobreza mental. Así que vamos, Bukele. Invierte, ponnos a trabajar esos 11 millones de salvadoreños que somos. Invierte en nosotros. ¿Y cuál es la inversión que tienes que hacer? Mira, carreteras pavimentadas en zonas rurales, en la ciudad está precioso. Necesitas invertir donde te va a producir para seguir invirtiendo después en otras partes que no te van a producir. Pero si inviertes donde produces, vas a tener para hacer esos otros proyectos que son necesarios. Pero primero tienes que invertir donde se regresa el dinero. ¿Y cómo se regresa el dinero? Pues pagando impuestos. Mira, si tú haces carreteras pavimentadas, si tú tienes dignas escuelas, tú tienes clínicas, hospitales con medicina, un buen programa de agricultura general, un retiro para esos viejitos que dan 50, 70 años de su vida pagando impuestos, trabajar con los niños en fútbol en las escuelas y comprando todas esas propiedades que están obsoletas, que no producen, y empezarlas a dar a las personas que quieran trabajar en agricultura. Mira, con eso vas a tener, pero un montón de dinero te va a regresar. ¿Para qué? Para que inviertas en esas zonas que tú quieres hacer. Hoteles, que quieres ser subsidios, que quieres ser la ciudad Bitcoin, que quieres hacer en los puertos, aeropuertos. Vas a tener dinero, pero si quieres hacer eso, eso no te va a dar dinero, no te va a regresar el dinero. Si inviertes en la población, en esos 11 millones de salvadoreños, esos 11 millones de dinero te vamos a dar dinero para que hagas esos proyectos grandes que hacen grandes a los pueblos. Así que ese es el profe Francisco de un granito de arena jugando a ser presidente de mi querido El Salvador. Como dice Arnold, hasta la vista, baby.